Bienvenidos a todos. Este es el primero de dos cursos de Geotecnia Numérica de la carrera de especialización en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Buenos Aires. El objeto de estos dos cursos es desarrollar herramientas para la aplicación de la mecánica computacional a problemas geotécnicos. Vamos a presentar teorías, modelos constitutivos, aspectos numéricos, procedimientos de modelización y aplicaciones prácticas. Ustedes tienen que salir de estos dos cursos con la confianza de que pueden entender y resolver complejos problemas de ingeniería civil y geotécnica con vuestras propias herramientas. No nos interesa que sepan cómo es el nombre de las teorías, queremos que salgan con capacidad real, operativa de análisis y diseño. Vamos a resolver varios problemas típicos clave de geotecnia y vamos a introducir los conceptos teóricos en paralelo con su aplicación práctica. Entonces, son dos cursos y el contenido de los cursos está en esta filmina, los dos cursos. Tenemos 4 capítulos en cada uno de los cursos. Entonces, hoy empezamos con mecánica del continuo. Después vamos a hablar de plasticidad perfecta. Son esos problemas en los que queremos calcular la carga última, la capacidad de carga, el factor de seguridad, nada más. Ninguna estimación de deformaciones o desplazamientos. Los problemas de plasticidad perfecta los vamos a enseñar con un problema típico de la geotecnia en el que se aplica plasticidad perfecta, que son los taludes, la estabilidad de taludes. Después vamos a resolver problemas de plasticidad con endurecimiento, son palabras técnicas que van a comprender mejor con el tiempo, y ahí vamos a resolver varios problemas de interacción terreno-estructura, como por ejemplo fundaciones, excavaciones y túneles. Y después vamos a entrar en compresión y consolidación, donde vamos a ir más adelante con los problemas de túneles en suelos blandos y vamos a resolver problemas como terraplenes. En todos estos está bastante ausente el flujo transitorio de agua y los problemas dinámicos. Eso queda para el segundo curso. En el segundo curso vamos a ver básicamente presas. En el capítulo 5, presas de materiales sueltos, como presas de tierra y enrocamiento. En el capítulo 6, a las presas y cosas similares le vamos a aplicar acción sísmica, vamos a hacer diseño sísmico y dinámica. En el capítulo 7 vamos a analizar problemas muy complejos de licuación estática y avanzar sobre modelos más avanzados en geotecnia. Y en el capítulo 8 vamos a coronar la frutilla de estos dos cursos con aspectos avanzados que típicamente, que todavía no son rutina en la, digamos, en la industria o en la aplicación práctica de la geotecnia numérica. El curso está organizado de manera que básicamente ustedes deban trabajar unas 60 horas. Básicamente son 16 clases de 4 por 15, 60, más la última clase que es la presentación de los trabajos prácticos. Y les vamos a hacer 2 trabajos prácticos, en realidad 4 o 5, pero muchos de ellos dentro del horario de clases, pero van a tener 2 trabajos prácticos que tienen que hacer ustedes mismos, fuera del horario de clase, y a algunos les llevará poquito tiempo, otros más, pero estimamos que como máximo pueden llegar a trabajar 32 horas. Es un montón de horas. Realmente 96 horas en total es un montón de horas de clase, y esto es por cada uno de los cursos. Esto es Geotecnia Numérica 1 y de vuelta Geotecnia Numérica 2, o sea, tienen 96 horas por 2. Vale la pena porque hay mucha aplicación práctica, como les dije hace un ratito. El objetivo aquí no es solo que entiendan cómo son los problemas, sino que de verdad sepan resolverlos. El material de clase es todas estas filminas, les dije, hay unas 2000 filminas, no me acuerdo cuántas, un número muy importante de filminas, todas disponibles para ustedes. Todas las clases, inclusive estas y estas frases, se graban y las subimos a un canal YouTube que es público. O sea, no solo ustedes que están cursando tienen acceso a esto, sino que en forma asincrónica, a partir de mañana o pasado,
Todo el planeta tiene acceso a este contenido teórico. Esto respecto de las clases teóricas. También tenemos clases prácticas. Cada día duramos 4 horas. 2 de clases teóricas, 2 de clases prácticas. Las 2 horas de clases prácticas tienen material más sensible. Trabajamos con licencias fundamentalmente Plaxis, trabajamos con licencias de software. Cada uno de ustedes va a tener acceso a una licencia de software, van a compartir trabajos, alguno va a presentar sus propias ideas. Todo ese material, todo el material de la mitad del curso que se llama clases prácticas, en las que ustedes trabajan junto con nosotros, se comparten internamente. Ustedes todos van a tener acceso a ese contenido, pero ese contenido no se sube a plataformas públicas como YouTube, porque en ellas está el trabajo no solo de los docentes, sino de vuestros compañeros. Y aquí ya, desde el vamos, les tengo que pedir que no publiquen en vuestros propios canales, no suban ustedes mismos estas clases y las compartan públicamente, es por respeto a todos los demás compañeros que participan en las clases prácticas. En la materia somos básicamente 4 docentes. Este soy yo, Alejos Friso, está Felipe Los Riverola, Ariel Terliski y Mauro Sotile. Ahora, cuando termine, dentro de 3 filminas, de decir esta introducción al curso, nos vamos a presentar nosotros 4, pero por ahora sigo adelante. La modalidad de evaluación es, ustedes pueden alcanzar un certificado de asistencia asistiendo al 75% de las clases. No tomamos lista, no les pedimos que firmen, pero como se graban todas las clases, tenemos acceso a toda la lista de gente que se presentó, que estuvo presente. Y después, si lo que requieren es un certificado de aprobación, y esto es exigido para quienes estén haciendo la carrera de especialización en ingeniería geotécnica o esta materia como materia de doctorado, necesitamos que presenten los trabajos prácticos y presenten y defiendan un trabajo práctico final que nosotros les vamos a proporcionar. La bibliografía esencial es la que está escrita aquí. Ustedes van a tener acceso a esta presentación que les va a compartir Felipe mientras yo hablo, así que no necesito leerla. Este libro es un libro con copyright, o sea, yo no se los puedo compartir por PDF, pero Felipe sí, así que hablen con Felipe de a uno y Felipe quizás les pueda alcanzar una copia de este libro o decirles dónde pueden conseguirla o comprarla. Y por último, antes de presentarnos los docentes, les quiero explicar por qué vamos a hacer 192 horas de clase para usar métodos numéricos en geotecnia. Y para eso tomo del manual de Plaxis, imprimo pantalla y les copio este fragmentito, que es un disclaimer, que es una exclusión de responsabilidad del fabricante de software, que explica que si no sabes lo que estás haciendo y te salen mal las cosas, eso no es culpa de ellos, como en todos los software, aplica al Word y al Excel también, pero en el caso particular nuestro, nosotros nos vamos a encargar que todo lo que acá dice amarillo, la precisión con la que la realidad se aproxima depende muchísimo de la experticidad o experiencia del usuario respecto de la modelización del problema, de la comprensión de los modelos de suelos y sus limitaciones, de la selección de parámetros y de la habilidad para juzgar la confiabilidad de los resultados computacionales. Nosotros los docentes les prometemos que todo lo que está en amarillo lo van a saber hacer. Van a poder hacer con solvencia una comprensión de los modelos de los suelos y sus limitaciones, las características salientes que tienen que incorporar en los diferentes modelos, la selección de los parámetros, y van a tener una razonable habilidad para juzgar cómo pueden confiar en los resultados que obtengan. Pero para eso necesitamos 192 horas de clase, que excede amplísimamente lo que uno esperaría de un curso de posgrado como este. Vuelvo para atrás a los nombres. Me presento, yo soy Alejos Friso, soy profesor de Mecánica de Suelos y Geología,
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, y trabajo como consultor corporativo en la empresa SRK en la Argentina. Trabajo en problemas de geotecnia desde hace más de 30 años. Cedo la palabra a Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes, o noches, o mañanas, depende de dónde está en el mundo. Yo soy Felipe, hice la carrera de grado de Ingeniería Civil en la UBA. Me dediqué temporalmente a cosas más estructurales hasta que empecé un doctorado en modelación numérica y modelación constitutiva, más o menos orientado a hormigón, pero tampoco es que sé mucho de hormigón, más que nada de la parte numérica, elementos finitos, cosas con fractura y intentando ir por ese lado. Y después de terminar el doctorado, empecé a trabajar como consultor en SRK, en una consultora de geotecnia, donde sigo haciendo modelación numérica. En simultáneo soy docente en la facultad, porque no llevo al full time en SRK. Estoy como docente en la facultad en materias de estática y resistencia, como docente en materias de posgrado de este estilo, y hago investigación en temas numéricos en el tiempo libre que me queda. Así que mi fuerte es más la parte numérica, y la parte de geotecnia se sigue aprendiendo año a año, día a día. ¿Ariel? Ariel. Bien. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No. Bueno, mi nombre es Ariel, también soy ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Mi experiencia como de posgrado es haber realizado varios cursos en mecánica computacional, tanto los de geotecnia como otros que sean en la Facultad de Ingeniería. Y soy docente en la facultad desde hace más de 10 años en la materia de estática y resistencia de materiales. Bueno, estoy acá para ayudarlos en estas materias y nada, a disposición. Mauro. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Sotile. Hice una maestría en MIT en suelos y modelación numérica aplicada a suelos. Algunos de ustedes ya me conocerán porque estamos dictando junto a Alejo el curso de comportamiento de suelos. Así que si están haciendo la especialización, en algún momento nos vamos a cruzar. También trabajo en SRK junto con Felipe, Ariel y Alejo. Gracias. Bueno, excelente. Gracias, gente. Eso fue la introducción de nuestro curso. Tenemos mucho por delante, así que tomándonos unos segundos de... Aprovecho el interludio. En descanso. el chat de esta reunión deberían tener un link al material de las clases. Todas las diapositivas que van a ver hoy están en ese link. Así como en las siguientes clases, en el mismo link iremos sumando las siguientes diapositivas que vamos viendo. Muy bien, entonces ya empezamos con el módulo 1 porque tenemos mucho por delante. Empezamos a trabajar. Entonces el primer módulo tiene dos clases, esta y esta. Hoy nos dedicamos a esta, introducción a la mecánica del continuo para geomateriales. Las clases, módulos teóricos son estos 4 que están acá. Vamos a hacer un descanso y vamos a hacer algunos temas de la práctica, entre los cuales voy a presentar este problema que está aquí. Así que empiezo a trabajar ahora mismo y sin más demora. ¿De acuerdo, Felipe? Y gente, estamos listos para empezar a trabajar. Sí, cualquier consulta pueden usar el chat, obviamente, y si la consulta en el chat después la leo yo en algún momento que interrumpo a Alejo. También pueden hablar con el micrófono, no es que no pueden hablar con micrófono, pero muchas veces la mayoría elige escribir con el chat. Manéjense como les sea más cómodo a ustedes. Es absolutamente ok que me interrumpan en cualquier momento y que hablen y pregunten, ¿eh? Es incluso mejor que solo escriban en el chat. Como estoy mirando dos monitores, en uno de ellos estoy viendo la filmina y en otro la filmina que sigue. De manera que eso me da a mí la posibilidad de tener una exposición más fluida, pero me impide saber si están escribiendo en el chat.
O Felipe me interrumpe, o ustedes me interrumpen, o no sé qué me están escribiendo. ¿Ok? Así que empiezo a trabajar con las definiciones más básicas. Quiero empezar mostrando esto que se ve acá. Esto que se ve acá es una estampilla postal. Esta estampilla postal es un homenaje a Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, y es de la estampilla es del estado austríaco, donde nació Carl Terzaghi. Me gusta mucho mostrarla para mostrarles cómo el Estado austríaco le ha rendido homenaje a un ingeniero civil. Bien, vamos a empezar el camino de la geomecánica computacional, de la geotecnia numérica. La geotecnia numérica, como los demás métodos numéricos en ingeniería, es básicamente el empleo de una herramienta numérica para la resolución de los problemas de la ingeniería. Antes del uso de las herramientas numéricas y aún hoy, cuando uno tiene un problema cualquiera, como por ejemplo esta fundación, que es un ancla de este buque, cuando uno tiene un problema como este, es posible que haga un montón de hipótesis simplificativas, como por ejemplo que esta cosa que está enterrada va a fallar con una superficie perfectamente circular y la resistencia al corte del terreno a lo largo de esa superficie perfectamente circular es una constante y el peso unitario del terreno es una constante y además el centro de gravedad está exactamente en el medio y el ángulo es exactamente 45 grados y si todo eso es así, entonces logramos una fórmula que nos indica cuál es la carga última de esta que arranca esta estructura. Eso, que es un montón de hipótesis simplificativas en los materiales y en la geometría del problema, nos lleva a una fórmula. Por ejemplo, la deflexión de una viga con una carga centrada puntual al medio de su luz es PL cubo sobre 48 EJ. Atrás de esa fórmula hay un montón de hipótesis, está la barra recta, deformaciones infinitesimales, Bernoulli abierta, hay apoyo, hipótesis de rigidez axial, 1000 cosas más. Todas esas juntas nos llevan a una fórmula. Los métodos numéricos en estructura, en geotecnia y en todos los demás prescinden de todas esas hipótesis simplificativas. Todavía hacen algunas hipótesis respecto del comportamiento de los materiales y de la geometría, pero muchas menos que las necesarias para deducir una fórmula. El peso de eso, el costo de eso, es que para el mismo problema, en vez de tener una fórmula analítica universal como PL cubo sobre 48 EJ, lo que obtenemos es un resultado numérico que es válido caso a caso. Y entonces, si este problema cambiamos el diámetro de este cilindro, su longitud, hay que correrlo de vuelta. Si tuviéramos esta fórmula, cambiamos el dato de la fórmula y sale el resultado. Cuando hacemos una hipótesis menos restrictiva y aplicamos mecánica del continuo, tenemos que correr todo el problema de vuelta, empezando básicamente desde cero. Aplicado el mismo asunto a mecánica de estabilidad de taludes, les recuerdo, por ejemplo, los métodos como el de Bishop, Spencer o Morgenstern Price, que asumen una superficie, por ejemplo, circular en un talud. Al asumir que la superficie es circular, hay un centro y se puede calcular momentos resistentes y desestabilizantes respecto del centro, pero solo se pueden calcular momentos porque hemos establecido como dato a priorístico de entrada que la superficie de falla es circular. En un método numérico, la superficie de falla nos queda así, y ustedes dirán, che, Alejo, es bastante circular. Puede ser, pero la forma de la superficie de falla en la geomecánica computacional, en la geotecnia numérica, es un resultado del análisis. Puede ser circular, puede ser diferente. En los métodos analíticos es un dato de entrada.
se asume circular y se saca un resultado. Si asumo circular, puedo calcular una fórmula. Si aplico geomecánica computacional, no asumo que es circular. A veces me puede dar circular, a veces no. La contrapartida es que en lugar de una fórmula universal, solo tengo un número que vale para este problema en particular. Y cualquier cambio que haga en las propiedades de los materiales, geometría o secuencia de carga, me obliga a correr el problema completo. Otra vez. Terzaghi fue el fundador de la mecánica de suelos. Fue cuando descubrió básicamente el principio de las tensiones efectivas, que una vez que lo piensan suficiente, se van a dar cuenta que no es muy diferente a la aplicación del principio de Arquímedes a los medios granulares. Escribió sus libros famosísimos, el de 1925 en alemán, lo leyó muy poca gente, La mecánica teórica de los suelos en 43 en inglés, libro universal, y La mecánica de suelos en ingeniería práctica, que todo el mundo tiene que haber oído de él y muchos de nosotros lo hemos usado como libro de cabecera cuando estudiamos mecánica de suelos. En la primera edición de Mecánica de Suelos en Ingeniería Práctica de 1948, Terzaghi dijo que desafortunadamente las actividades de investigación en mecánica de suelos distrajeron la atención de muchos investigadores y docentes de las múltiples limitaciones impuestas por la naturaleza a la aplicación de la matemática a los problemas de ingeniería de tierras. Dijo Terzaghi que en la inmensa mayoría de los casos no se necesita más que una predicción grosera. Y si dicha predicción no puede ser realizada con medios simples, no puede ser realizada en absoluto. Voy para atrás. Este fue Terzaghi, 1948. Terzaghi murió en 1963. El libro salió a la calle muy pocos meses después de que él muriera. Y la tercera edición es de 1996, 33 años después que muriera Terzaghi. 33 años después de la muerte de Terzaghi, en la tercera edición del Terzaghi-Peck se animó a escribir: en el medio siglo que transcurrió desde aquel prólogo, la investigación ha permanecido inalterada. O sea, la gente no le hizo caso a Terzaghi y se ha acumulado una vasta literatura referida a las propiedades de los suelos. Y por lo tanto, hoy puede no ser cierto que si una predicción no puede ser realizada con medios simples, no puede ser realizada en absoluto. Déjenme decirles que Peck sabía perfectamente que no es cierto. No es que hoy puede no ser cierto, no. No es cierto, pero él no quiso contradecir a su maestro. Y Peck continuó diciendo: como contrapartida de este progreso, es cada vez más importante que la elección de las propiedades de los suelos usadas en el análisis esté basada en un conocimiento fundamentalmente correcto del comportamiento de los suelos. Y es en eso que nos vamos a entretener a lo largo de este curso y de la carrera de especialización en ingeniería geotécnica que estamos ofreciendo. En estos dos cursos, Geotecnia Numérica 1 y 2, aplicamos la geomecánica computacional. ¿Cuándo aplicamos geomecánica computacional? A medida que pasa el tiempo y cada vez es más simple, bueno, más y más problemas se resuelven simplemente con las herramientas de la geomecánica computacional. Pero como mínimo, tenemos que aplicar geomecánica computacional cuando se producen estas condiciones: geometría o geología compleja, materiales complejos, soluciones que dependen de la atención in situ o el análisis inverso de un comportamiento real. Y la usamos para estimar el efecto de secuencias constructivas, deformaciones, umbrales para programas de monitoreo o mecanismos de falla. Todo esto está tomado de este que es el libro. Si van a tener un solo libro a mano, este es el libro que tienen que tener a mano para, ya tiene 20 años este libro, para hacer aplicaciones prácticas de geotecnia numérica. Mientras hablamos, acá se está haciendo una excavación. ¿Cuándo es necesario usar geomecánica computacional? En todos estos efectos. ¿Y cómo lo podemos calibrar? Hay un artículo de O'Brien 2020 que podemos compartir con ustedes que
establece una serie de secuencias para no necesitar el uso de modelos numéricos o necesitar el uso de modelos numéricos. Esto, junto con la filmina que sigue, que es lo que determina si es imprescindible, si no hay otra solución, es este árbol en el cual tenemos, aquí mientras estamos hablando, está licuando esta presa de relaves, mientras nosotros hablamos, está por caerse, y hay una cantidad de ramas que nos dicen que puede ser innecesario usar geotecnia numérica, solo informativo, importante o crítico, en función de que exista una solución analítica que se aplique razonablemente al problema y la criticidad o de alguna manera la importancia de ser precisos en las estimaciones que tengamos para el problema que estamos estudiando. Los modelos numéricos pueden tener muchísimas escalas de complejidad. Mientras hablamos, se produce una excavación de un túnel acá abajo. Línea H, no, línea H no, ferrocarril Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires. Y podemos tener muchísimas necesidades diferentes. Por ejemplo, para un túnel, simplemente conocer las solicitaciones estructurales de nuestro túnel o caverna, y es probable que un modelo estructural en el cual el terreno sea reemplazado por resortes funcione bien. Quizás tengamos que resolver un problema de estabilidad solamente y calcular factores de seguridad o probabilidad de falla. Es probable que un modelo de plasticidad perfecta o incluso un modelo de equilibrio límite que asume superficies de fallas circulares también funcione bien. Quizás necesitemos analizar la interacción terreno-estructura, o sea, la respuesta de una estructura de acero o de hormigón, de concreto, puede depender de la rigidez relativa con respecto al terreno y de la secuencia de carga. Ahí es mucho más probable que las herramientas de la geomecánica computacional sean mucho más útiles que los métodos convencionales, pero todavía hay modelos convencionales que algunas respuestas pueden dar. Y después están problemas como el que está acá, la secuencia constructiva de un túnel, en el cual hay que hacer estimaciones de desplazamientos verticales y horizontales o interacción entre estructuras existentes y estructuras nuevas. Por ejemplo, en este caso de este modelo, estos palitos rosas que están acá arriba representan las fundaciones de la autopista AU6 para la gente de la ciudad de Buenos Aires, y claramente para construir una gran caverna bajo las fundaciones de una autopista no van a encontrar un libro que tenga una fórmula, y ahí los métodos numéricos son complejos y son imprescindibles. Vuelvo aquí, a la izquierda de todos están los modelos de resortes, en los cuales el terreno es reemplazado por resortes. En este curso, a eso no lo vamos a llamar geomecánica computacional. Los modelos de resortes no son geomecánica computacional en nuestro criterio, porque la única estructura real es la estructura de concreto, de hormigón, que puede estar formado por barras o plásticas, elásticas, elastoplásticas, lo que quieran, pero la estructura de hormigón, de concreto. Y el terreno es simplemente reemplazado por resortes, cargas y eventualmente amortiguadores. Le decimos geomecánica computacional a un problema como este cuando el terreno en sí mismo está modelado con zonas o elementos, o sea, en todo el dominio las tensiones y deformaciones del terreno están calculadas de manera explícita y no como en este caso solamente la interacción contra la estructura a través de un. Vamos a trabajar exclusivamente con elementos finitos. Aquí arriba tenemos una gran penetración con problemas de contacto. Aquí tenemos método de elementos discretos con bolitas que van cayendo. Y acá abajo tenemos SPH, una técnica que básicamente usa herramientas de la mecánica de fluidos para establecer el comportamiento de
grandes masas de tierra que deslizan, por ejemplo, en este caso, el deslizamiento es representativo de una avalancha. Voy a ver si logro reproducirlo otra vez. Esperemos que sí. Ahí se está cayendo la avalancha. Todo eso no lo vamos a ver en el curso. En el curso solamente vamos a analizar problemas básicamente de mecánica del continuo con elementos finitos para deformaciones de rango infinitesimal. Vamos a hacer geomecánica computacional. Nuestro material es el terreno, suelos o rocas. El terreno, desafortunadamente, no viene ni en forma de barras ni en forma de placas. Por lo cual, para nosotros, la tensión no es un número. La tensión es un tensor. No existe sigma, la tensión. Sigma tiene 6 componentes. Sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau YZ, tau ZX. Y en muchísimos casos, vamos a usar tensiones y deformaciones principales, en muchísimos casos asumiendo que comparten autovectores, o sea que son colineales, y tenemos entonces en la mayoría de las representaciones sigma 1, sigma 2, sigma 3 o epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. El símbolo prima refiere a tensiones efectivas. Dentro de la masa del suelo, de un cubo de suelo, un metro cúbico de suelo, tenemos granos, partículas sólidas, agua y aire. El comportamiento que vamos a describir con las herramientas de la mecánica del sólido es el comportamiento de los granos. Pero en el mismo metro cúbico está el agua y el aire. De manera que cuando escribimos tensiones, le ponemos el apóstrofe de tensiones efectivas para decir que estamos hablando exclusivamente de las tensiones que se generan en la fase sólida. Por supuesto, las tensiones que se generan en la fase fluida, agua y aire, interactúan con las tensiones de las fases sólidas con una complejidad creciente que vamos a analizar a lo largo de los 2 cursos, pero con fórmulas diferentes. No tenemos un comportamiento promedio del suelo con agua. Analizamos por separado el comportamiento de la fase sólida y de la fase fluida, sabiendo que interaccionan ambas fases en todos los problemas. La última filmina de estas definiciones no es para explicarla, es para que recuerden que acá tienen escritas las fórmulas que pueden necesitar en recordar a medida que estemos avanzando con el curso. En general tenemos tensiones, deformaciones. Muchísimas veces lo explicamos para el caso simple de la compresión triaxial, pero siempre estamos haciendo teorías que se pueden extender a un estado general de tensiones. Compresión triaxial quiere decir que 2 tensiones principales son iguales, mientras que un estado general de tensiones tiene las 3 tensiones principales diferentes. Les recuerdo, la cámara triaxial es un aparato en el que ponemos un cilindro de suelo, lo sometemos a presión hidráulica en todas direcciones igual, se llama la presión de confinamiento, y después, con un pistón, aplicamos una carga que básicamente aplasta la muestra y la lleva a la falla. Entonces, vamos a hablar con frecuencia de la tensión de confinamiento como la tensión principal menor y de todo lo que pasa en la tapa de esta muestra, que es la tensión de confinamiento más la carga que aplicada con un pistón sobre el área, y esa va a ser la tensión principal mayor. Así que cuando estemos trabajando aquí, esta es la carga de confinamiento y esta es la tensión principal mayor. Alejo, ¿acabas de equivocarte? No, y nos va a pasar todo el tiempo. En mecánica de suelos, le decimos sigma 1 a esta y le decimos sigma 3 a esta. En muchos de los
materiales que vamos a presentar, cuando estemos hablando de mecánica de suelos, vamos a usar esta jerga y todo el tiempo se tiene que entender. Pero cuando les queremos escribir un programa, cómo se hacen las cosas, las tensiones se ordenan de manera que sigma 1 es mayor que sigma 2 y es mayor que sigma 3, pero son todas negativas. De manera que esta sigma 1 podría ser, por ejemplo, menos 100, que es mayor que menos 200, que es mayor que menos 300, y esta sigma 3 es la que tiene valor absoluto más grande y está arriba, y esta sigma 1 es la que tiene valor absoluto más chico y está abajo. Tengamos cuidado con esto, es una fuente de error todo el tiempo, pero en contexto espero que no encuentren ningún error. Si lo encuentran me lo avisan, así lo corregimos para la próxima vez. Bueno, entonces en esta última filmina les queda el conjunto de fórmulas que más o menos podemos necesitar cuando nos metamos a hablar de tensiones y deformaciones en el contexto de mecánica de continuo tridimensional. Última filmina de las definiciones. Primero díganme que se escuchó todo bien y después, por favor, consulta. Se escuchó todo perfecto. Y hablé como un pontífice y me consultas. Aparentemente. Ok. Me ayudan mucho si me preguntan. Por lo menos Bien. hay un comentario de todo bien. ¿Cómo? Hay un comentario de todo bien. Oh, ok, muchas gracias. Bien, terminadas las definiciones, voy a revisitar los criterios de falla y después le cedo la palabra a Ariel para los dos temas que siguen. Vamos a revisitar los criterios de falla. Le decimos criterio de falla ahora, porque estamos en los primeros 40 minutos del curso. Vamos a hablar de funciones de fluencia y de criterios de fluencia muy en breve. La palabra falla no la van a volver a escuchar. Pero para la gente que cursó la carrera de grado y que después no tuvo oportunidad de quedar expuesto a la teoría de la plasticidad en ninguna de sus formas, la palabra fluencia todavía le puede ser ajena de alguna manera. Y entonces vamos a hablar de criterios de falla ahora para recordar lo que estudiamos en el curso de grado y lo vamos a resignificar como funciones de fluencia en breve. Entonces, ¿qué son los criterios de falla en la resistencia de materiales? Por lo menos para el caso unidimensional de una barra. Es un problema simple, tengo una barra y comparo la tensión aplicada con la resistencia. Le pongo el prima aquí como una especie de soberbia, ¿no? La barra, si es de acero, no hay prima, no hay tensión de la fase sólida y fluida porque no hay fluido, pero esta barra podría muy bien ser de hormigón o de roca y tener tensiones efectivas y presiones de polo. En principio, estamos hablando de la tensión en la fase sólida. Si la tensión es menor que la resistencia, el material no falla. Si la tensión es igual a la resistencia, el material falla. Y la tensión no puede ser mayor que la resistencia. Si quiero aplicar una tensión mayor que la resistencia, a medida que crezco, cuando alcanza la resistencia, el material falla y ahí se acabó el ensayo. Puedo escribir entonces una función implícita que es igual a esto menos esto, de manera que si la función implícita sigma menos beta es menor que 0, estoy en un punto verde, el material no falla. Si la función implícita es igual a 0, estoy en el punto de falla y no puede haber puntos por arriba, o sea, no puede haber valores de esta función implícita, que es la función de falla por ahora y va a ser la función de fluencia después, no puede haber valores mayores que a 0 porque son imposibles. El problema que tenemos en mecánica de suelos es que no tenemos una tensión como un número, es un tensor. Entonces, ahora tengo 6 números. No puedo decir que cuando este o este o este o este o este o este sea un valor determinado va a fallar. Es una combinación de estos 6 la que determina
si estoy en falla o no. Entonces la función de sigma ahora es la función que tiene que tener todas estas cosas adentro. Y f de sigma igual 0 será falla y f de sigma menor que 0 será falla, pero la fórmula de esto, voy para atrás, no va a ser tan simple como esta, en la que estos dos son números escalares. Acá la cosa va a ser un poco más compleja. Entonces, en el espacio sigma 1, sigma 2, sigma 3, habrá una superficie, en este caso representado por un cilindro, y los puntos que queden dentro del cilindro, no sobre la superficie del cilindro, sino en su interior, serán color verde y representativos de un dominio admisible, mientras que los puntos que queden apoyados sobre el perímetro, o sea, sobre el cilindro, serán puntos en donde f de sigma es igual a 0 y por lo tanto serán puntos donde estamos en falla. Empecemos con los criterios de falla del curso de resistencia de materiales. Tenemos el criterio de falla de Tresca, que establece que la falla ocurre cuando sigma 1 menos sigma 3, que es la diferencia entre tensiones principales, menos la resistencia del material, se es igual a 0. Entonces ahora, al poner dos tensiones principales, estoy estableciendo un criterio que es tridimensional. Voy para atrás. Acá tengo estas 6 números, pero estos son las 6 componentes de un tensor simétrico de segundo orden que se puede diagonalizar a 3 tensiones principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3, que son las de este gráfico. Y entonces, escribir sigma 1 menos sigma 3, ignorando sigma 2 en el caso del criterio de Tresca, es una función de todo el tensor de tensiones. Y aquí tengo la función y esta es su representación gráfica. Es un hexágono con superficie cilíndrica en la dirección de sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, que se denomina eje hidrostático. También está el criterio de von Mises, con esta fórmula, cuya representación gráfica en sigma 1, sigma 2, sigma 3 es un cilindro con eje en el eje hidrostático sigma 1 igual sigma 2 igual sigma 3. Voy para atrás, este cilindro es este mismo cilindro. Los suelos y las rocas, los geomateriales, tienen una resistencia al corte que es proporcional a la presión de confinamiento. Eso hace que no tengan una superficie de falla de forma cilíndrica, sino que tienen una superficie de falla de forma cónica. Porque si la presión de confinamiento es pequeña, el radio del círculo en esa presión de confinamiento que representa esto es relativamente pequeño, mientras que si la presión de confinamiento es más alta, el radio es más alto. La expresión que saca a este cono es, por ejemplo, esta es la función de falla por ahora. Recuerden que las vamos a denominar función de fluencia del futuro, de Drucker-Prager, que convierte al cilindro en un cono. La realidad es que, sabiendo que esto existe así, este no es el comportamiento observado en los suelos. El comportamiento observado en los suelos es mucho más parecido a lo que se ve aquí. Es un cono, pero que tiene una sección hexagonal, porque lo que sabemos de los suelos, de la mecánica de suelos, es que la falla se produce cuando ocurre una relación entre las tensiones principales. Noten acá, por ejemplo, que estoy haciendo mal la nomenclatura. Tendría que ser la tensión principal que tiene valor absoluto mayor pero negativa, menos una constante por la presión, la tensión principal que tiene valor absoluto más chico, pero como es negativa, se llama sigma 1, e igual a 0. Este 1 y 3 son la vieja nomenclatura de la geotecnia, pero no la nueva nomenclatura de la mecánica del continuo. Y esto nos da este hexágono. Este hexágono es porque 1 y 3 pueden ser X e Y,
X, Y, Z, Y, X, Y, Z, Z, Y, X, Z, e Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones de un plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones de un plano y estos, cada uno de estos, es uno de los planos, o sea, sigma X menos N phi sigma Y. Por ejemplo, esos son los 6 planos que se ven allí. Es el criterio de Mohr-Coulomb, que es el que más se usa en todos los problemas de geotecnia numérica. Analizando resultados de laboratorio, de ensayos de laboratorio más complejos, se aprendió que esto no es una representación exacta ni aún muy aproximada del comportamiento de suelos y rocas, y que la realidad es que el comportamiento de suelos y rocas queda mejor descrita con conos que tienen una forma redondeada en vez de estos planos. De estos conos hay muchos, acá están mencionados algunos, Mazzoca Lacaille, William Banke y Lady Duncan, que tienen este tipo de forma. Por ejemplo, entre Mohr-Coulomb y Mazzoca Lacaille podemos tener esta expresión o esta expresión, que es bastante parecida, que está puesta acá. El criterio de Mazzoca Lacaille y de Mohr-Coulomb se mira del uno al otro de la misma manera que Tresca se mira con von Mises. Les recuerdo a todos que el criterio de Tresca es que la falla se produce cuando la tensión de sigma 1 menos sigma 3 alcanza un valor máximo, o sea, el radio del círculo exterior. Mientras que el criterio de von Mises habla de la máxima tensión octaédrica, la ecuación la presenté 3 filminas atrás, pero representan este punto en la construcción gráfica del círculo de Mohr. Con el mismo razonamiento, el criterio de Mohr-Coulomb reemplaza a este hexágono simétrico por este hexágono distorsionado, y el criterio de Mazzoca Lacaille hace la misma matemática, pero en vez de hacer las líneas horizontales, la hace saliendo por el origen. La misma matemática nos lleva a una forma redondeada suave que coincide con el hexágono en los vértices, de la misma manera que esta forma, que es un simple círculo, coincide con el hexágono en los vértices. Todos recuerdan el criterio de Mohr-Coulomb como tau igual, o resistencia al corte, igual sigma tangente de phi. ¿Escuché una voz? Sí, Daniel nos preguntaba qué era la constante N-phi, que creo que estás medio contestando también ahora. Sí, la voy a deducir ahora. En las 2 filminas que siguen te contesto. Entonces, la definición original del criterio de Mohr-Coulomb era: tengo esta línea recta. Cuando tengo una tensión normal aplicada, aumento la tensión de corte hasta que se produce la falla, y la falla ocurre para lo que se llama S, resistencia al corte. Pero esto me exige saber cuánto es la tensión normal aplicada en el plano de potencial de deslizamiento para calcular la resistencia al corte del plano de potencial de deslizamiento. Esto es engorroso, es horrible. Yo quiero las cosas escritas en función de sigma 1, sigma 2 y sigma 3 para poder aplicar mecánica del continuo con libertad. Entonces, como ejercicio, ahora con ustedes voy a deducir la expresión del criterio de Mohr-Coulomb y con ello N sub phi a partir de esta figura. ¿Saben cómo voy a hacer? Voy a hacer así. Voy a decir que entre acá y acá, como todo esto es homotético, lo voy a llamar 1. Si esto es 1 y este ángulo es phi, entonces este radio es el seno de phi, porque esto es perpendicular acá. 1, seno de phi, phi. Si es así, si a esto lo llamo 1 y esto es seno de phi, como limpia parabrisas voy hasta acá abajo y me queda que sigma prima 1
es proporcional a 1 más seno de phi. Y sigma prima 3 para abajo es proporcional a 1 menos seno de phi. Claro, si el círculo es más chico, tengo que llamar 1 o algo más chico, ¿no? Pero el cociente entre sigma prima 1 y sigma prima 3 es siempre 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Y a esto es lo que llamo NFi. A esto, 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi lo llamamos NFi. Y es una constante. Por ejemplo, si el seno de phi vale 1/2, phi igual 30 grados, seno de phi 0,5, 1 más 0,5 es 1,5 sobre 1 menos 0,5, 0,5, 1,5 sobre 0,5 es 3. Entonces, si phi es 30 grados, entonces tengo 1 más 0,5 sobre 1 menos 0,5 igual 3, es el valor de n phi para phi igual 30 grados. Entonces, el criterio de Mohr-Coulomb, pensado originalmente como S igual a la tensión aplicada en el plano de potencial de deslizamiento por la tangente de phi, se convierte en una función entre tensiones principales que puedo poner en una fórmula como un verdadero criterio de falla general y aplicar mecánica de continuo. En esta filmina repasamos por qué es un hexágono deformado. Es un hexágono deformado porque la ecuación del hexágono es sigma k menos sigma m menos sigma k más sigma m por seno de phi con k distinto de m. 1, 2, 3. Estas son las 6 permutaciones de 1, 2, 3 tomados de A2. Son todos estos planos escritos en el espacio y acá están 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que los recordemos. Bien, como ejercicio rápido ahora juntos, tenemos que identificar todas las ecuaciones que están acá y que representan deformaciones irreversibles. Entonces, si yo tengo un material elástico lineal, lo cargo y cuando lo descargo, vuelvo al origen. No queda ninguna deformación irreversible. Si tengo un material elastoplástico, lo cargo. Si lo sigo cargando, se deforma. Y si lo descargo, va a volver por acá. Va a quedar una deformación irreversible. Así que si es elastoplástico, genera deformación irreversible. Y si es elástico no lineal, si el material es elástico no lineal, cargo y cuando descargo vuelve por la misma y no hay ninguna deformación irreversible. ¿Se acuerdan lo que es elástico lineal? Elástico no lineal, elastoplástico perfecto, con endurecimiento o con ablandamiento. No importa, gente. Lo vamos a ver con detalle a lo largo del curso. Y viscoplástico también lo vamos a ver con bastante detalle a lo largo del curso. Pero para que se vayan poniendo en tema, cuando hacemos estabilidad de taludes, capacidad de carga, disculpe, esto quedó mal dibujado, cuando hacemos estabilidad de taludes, capacidad de carga o cualquier fórmula que tenemos phi en geotecnia, estamos haciendo un modelo rígido plástico perfecto en el cual no nos preocupan las deformaciones. Y por otro lado, cuando estamos haciendo fundaciones y calculamos el asentamiento de una fundación con la teoría de Boussinesq o cualquier otra, estamos usando elasticidad lineal y no estamos haciendo ninguna consideración respecto a que el material falle. Sobre esto son los dos módulos que siguen en la clase de hoy. Y para ellos le dejo la palabra a Ariel. Antes de dejarle la palabra, ¿hay consultas? Felipe. No hay consultas, estaba esperando. Así que todo muy claro. Dice José, te escuchamos ahí.
Muchísimas gracias. Entonces ahora te cedo la palabra a Ariel. ¿Estás ahí? Bien, sí. Bien, buenas tardes, o buenos días, buenas noches nuevamente. Y ahora vamos a arrancar con elementos de mecánica del continuo. Así que voy a compartir pantalla en un segundo. Bien. Díganme ahora si en pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Sí, estás queriendo compartir, ahí se ve. Sí, pero me parece que me confundí y tenía que abrir la otra, así que un segundo más. Ahora sí. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora son un poco los elementos de mecánica del continuo. Esto va a ser una pequeña introducción al tema, dado que abarca muchísimo este área. Y nada, vamos a ir viendo de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de mecánica de continuo, en primer lugar, tenemos que poder diferenciar claramente entre desplazamiento y deformación. ¿Está bien? Esto es algo que parece una obviedad, pero en la actualidad, como les comenté al principio, soy docente de estabilidad 2 o de estática y resistencia de materiales desde hace muchos años y hasta yo me confundo, o cuando hablo digo desplazamiento, deformación, y no es lo mismo, ¿está bien? Cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando de cuánto se desplaza un punto, cuánto es el movimiento. Y, perdón, ¿se escucha el ruido de fondo o estamos bien? Se escucha, pero creo que estamos bien. Ok, ahí, ok, perfecto. Entonces, y cuando hablamos de deformación, estamos hablando de cuánto internamente y asociado a lo que es internamente, las tensiones, cómo se está deformando y no cuánto se está desplazando alguna parte de nuestro cuerpo que estamos analizando. ¿Está bien? Entonces, el campo de desplazamiento SU de un cuerpo se puede dividir en el desplazamiento de cuerpo rígido, donde no hay deformaciones, y en la deformación, que se obtiene con el gradiente del desplazamiento, que tiene en cuenta rotación y deformación. ¿Está bien? Solo la parte simétrica del gradiente del vector de desplazamiento tiene consecuencias mecánicas. O sea, solo esa parte va a afectar a el hecho de que se almacene energía, se disipe trabajo plástico o se produzcan tensiones. Entonces, acá nosotros podemos ver un pequeño círculo. Esta es la situación actual, y cuando se produce la deformación, fíjense que acá no solo hay un desplazamiento, sino que también ese círculo inicial se transforma en una elipse. ¿Está bien? Entonces ahí es donde vemos la deformación, digamos, de esta elipse, que la vemos a través de asociar. Nosotros sabemos seguramente de las materias de grado que epsilon es igual a la variación de la longitud sobre la longitud inicial, y eso es exactamente lo que vemos acá para las direcciones X e Y de esta elipse. ¿Está bien? O sea, epsilon X vemos que es A menos R, A es la longitud final, digamos, el radio mayor que tiene nuestra elipse, menos R, la longitud inicial, dividido la longitud inicial, y lo mismo para la dirección Y, con el radio menor B. ¿Está bien? Entonces ahí nos pusimos a hablar de cuáles son las deformaciones, que tenemos que tener claro que no es lo mismo que desplazamiento, que es cuánto se mueve ese punto y no cuánto se deforma en función de la deformación. Otra forma de tenerlo claro, no tiene una unidad de longitud, y el desplazamiento sí. El desplazamiento tiene una unidad de longitud. Bien. Perdón, cualquier duda que tengan o comentario me paran y me dicen. Yo también estoy viendo el chat de reojo, igual Felipe me está ayudando, pero cualquier cosa de las dos maneras me pueden interrumpir y ir comentando. Entonces, cuando hablamos de deformación, es importante que tengamos en cuenta cuánto es el valor de esa deformación.
nosotros en nuestra materia vamos a trabajar únicamente con lo que decimos que es deformación infinitesimal, donde le ponemos un tope a esa deformación. O sea, si hablamos de deformaciones del orden de 1, 2, 3, 5%, podemos estar en un rango que decimos que es deformación infinitesimal. En cambio, si hablamos de deformaciones del orden de 20%, 30%, ya es un orden de deformación para la cual todas las hipótesis y todos los modelos que nosotros estemos implementando posiblemente no sea válido. ¿Está bien? Entonces, tengamos presente que vamos a trabajar en esta materia con deformación infinitesimal. Entonces, cuando decimos deformación infinitesimal, tenemos el campo tensor epsilon, es el campo tensional producto de la simetrización del gradiente del vector de desplazamiento, que lo podemos escribir de esta forma, que está acá. Esta es la parte simétrica de esta expresión que está acá. Y esto expresado como matriz, acá vemos que la derivada parcial de la desplazamiento 1 respecto a la coordenada 1, la derivada del desplazamiento 2 respecto a la coordenada 2 y las derivadas cruzadas, que son la parte simétrica de de la deformación infinitesimal. ¿Está bien? Esta matriz también se puede ejemplificar como un arreglo de 3 valores, porque, bueno, sabemos que la parte simétrica en estos 2 valores son lo mismo y, bueno, lo mostramos de esta forma. Ahora, si volvemos a ver el gráfico de la circunferencia y el gráfico de la elipse, vemos que cada puntito va a parar a un lugar. O sea, puede ser que únicamente se desplace, o ahora vamos a ver que también puede ser que se deforme. ¿Está bien? Entonces vemos que cada puntito va a corresponder a un único punto luego de la deformación. Ahora, ¿por qué me anticipé a eso? Porque tenemos que tener en claro que luego de la cinemática tiene que haber una compatibilidad. O sea, se tiene que cumplir determinadas cosas para que lo que estemos analizando, digamos, sea compatible. Eso, ¿cómo lo vemos? O sea, nosotros sabemos que tenemos un campo de desplazamientos que nos va a dar un campo de deformaciones. Ahora el tema es que podemos llegar a tener las deformaciones, conocer las deformaciones, y se va a tener que cumplir una compatibilidad que le vamos a obtener a través de la condición matemática que tenemos por acá, que va a permitir que ese campo de deformaciones sea un campo de desplazamientos compatible. ¿Está bien? El campo de deformaciones, como dice acá, no debe tener superposiciones ni vacíos. Entonces, por ejemplo, vemos acá una forma original de una estructura, acá con colorcitos. Vemos la deformación, esto es una deformación compatible. Y acá vemos una deformación que no es compatible, porque vemos, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, que hay sectores donde hay una superposición de masa, en este caso de las áreas, y por otro lado hay lugares donde hay una separación. Y nosotros vamos a trabajar con medios continuos. O sea, esta separación no la vamos a poder generar en estos análisis. Otra forma de verlo, que por ejemplo acá tenemos 2 puntitos en la figura sin deformar y pasan a estar en un único punto. Eso no es compatible y no va a poder ser válido. Bien. Deformación, compatibilidad. Y vamos a ver un pequeño ejercicio simplificado donde vamos a ver cómo analizar un cubito en 2D que inicialmente tiene esta forma y luego pasa a esta forma con medio puntiaguda. ¿Está bien? Entonces, dado el desplazamiento de la figura, lo que nos pide es determinar el campo de desplazamientos U de xy y el campo de deformación epsilon xy. El desplazamiento, y después nos piden calcular el desplazamiento y la deformación del punto 0,504. O sea, nuestro cubito tiene 1 por 1, ¿está bien? Y arranca desde el origen, y nos van a pedir que definamos para el punto 0,504, que estará por acá,
cuánto se desplaza ese punto y cuánto se deforma ese punto. ¿Está bien? Acá, bueno, les pedimos que intenten hacerlo solos y antes de seguirle con la clase. La idea es que avancemos juntos, pero sí les puedo preguntar si alguno de ustedes tiene experiencia en mecánica del continuo, si alguno cursó alguna materia de posgrado o incluso en materia de grado, quizás vieron algo, donde, digamos, sepan cómo resolver esto. Hago un comentario. Si alguien quiere ahondar más en este tema, les puedo recomendar el libro que se dedica a mecánica del continuo, que se llama No Linear Continua, de Eduardo Dworkin, que nada, pueden ahí ahondar en estos temas. Para este curso no va a ser necesario, pero sí lo pueden tener presente para tenerlo. ¿Alguno me quiere comentar si sabe de esto? No sabe de esto, si no sigo de largo, pero me interesa saber si alguien tiene experiencia. Ahí Daniel me dice que no. Ok, bueno. Sí, Ariel, eso es. Sí, José, se usa mucho en ¿cómo es? En elementos finitos, ¿no? Sí, o sea, vos tenés experiencia en elementos finitos. O sea, creo que tu nombre lo ubico de alguno de los otros cursos, si no me equivoco, José. Sí, sí, okay, ahí es la que te calcula eso, sería en principio calculas el desplazamiento de cada nodo y después el vector de deformación se calcula con la matriz B, ¿no? Que es la que justamente te pasa de desplazamiento. Ok, ahí fuiste un paso más. No okay. Pretendía que me lo resuelvan, sino saber si estaban en tema con este tipo de cosas, pero bueno. Okay. Listo. Esa era. Ok, igual gracias, José. No. Bien, entonces esto lo vamos a ir resolviendo juntos. Veamos, o sea, vamos a llamar a algo que decimos ayuda a nivel 1, o sea, vamos a ir encarando el tema. Entonces podemos identificar algunas cosas, ¿no? O sea, en primer lugar podemos identificar que este lado de acá, cuando se deforma, se desplaza, o sea, suceden ambas cosas, este lado mantiene su longitud inicial, o sea, no cambia la longitud de este lado. Entonces, perdón, vuelvo para atrás y quiero aclarar algo. Cuando digo el campo de desplazamientos, U de XY, quiere decir que yo quiero conocer cuánto es el desplazamiento para cualquier punto de mi dominio. O sea, no solo para los extremos, sino que para cualquiera. Por eso justamente después me piden en 0504. Eso es lo que queremos encontrar. Eso es el campo de desplazamientos. Vos le informás una coordenada y te va a devolver cuánto se desplaza. Y por otro lado, vas a informarle lo mismo, la misma coordenada o otra, y te va a decir cuánto se deforma. Y entonces ahí ya vemos que son cosas distintas. Bien, entonces volviendo para acá, la primera consigna que podemos ver es que esa longitud del lateral izquierdo se mantiene, no cambia su longitud, entonces podemos decir que UXY no es función de Y en X igual a 0. O sea, para todo, cuando X vale 0, en la posición inicial, X igual a 0, no es función de Y cuánto se va a desplazar. O sea, para cualquier Y, vamos a poner así. Voy en detalle en alguno de los puntos y después los otros pueden seguir. No sé por qué no puedo cambiar de color. Bueno, no voy a cambiar de color. En todos los Y para ese X igual a 0, voy a tener el mismo desplazamiento, porque no es función, o sea, es únicamente función de X igual a 0. X igual a 0, y para todos los Y que están por acá, se van a desplazar lo mismo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo creen que va a ser esa función U de XY? Viendo cómo son las figuras. O sea, ¿esto qué va a ser? Una función polinómica, una función logarítmica, o sea, ¿ven algo que les llama la atención? Yo por lo general prefiero interactuar con ustedes, o sea, si tienen ganas, si no, yo sigo, pero nada, a veces hago unos espacios y si me quieren decir función a trozos. Con eso entiendo que querés decir función partida,
pero no necesariamente, o sea, la función u va a ser continua. O sea, yo para todos los x y voy a tener una única función. ¿Está bien? Les digo, o sea, la función esta que está acá va a ser una función polinómica, que va a ser polinómica lineal, porque esto que está acá es lineal, acá estaba la pista. Entonces va a quedar una función que se va a hacer del tipo a, una constante, más b por x, más c por y, más d por xy. Y de esta pinta es lo que va a tener nuestro campo de desplazamientos que vamos a tener que hallar. Bueno, por acá tenemos algunas consignas más. Por ejemplo, voy a borrar lo que puse antes para ser más prolijo. La esquina que está por acá, esta esquina se desplaza pero no se deforma. Esa esquina se desplaza, no se deforma. En x, y igual 0, 0. Y acá, como decimos que no se deforma, ponemos en evidencia términos de deformación. Decimos que son igual a 0. El lado de abajo, este que está por acá abajo, este lado mantiene su longitud inicial, no se deforma. Este lado mantiene su longitud inicial, uxy no es función de x en y igual a 0, de vuelta el mismo criterio que usamos por acá arriba. Y por último, los dos, digamos, la parte superior y la parte derecha, vemos que van a tener desplazamientos a través de una función lineal. Seguimos, ayuda a nivel 2, y empezamos a ver qué pinta tiene nuestro campo de desplazamientos. Va a tener una pinta de este estilo. Y acá vamos a ir completando algunos valores. Por ejemplo, este de acá, este lado mantiene su longitud inicial. Vemos que UI es igual a 0,5. UI en 0 y es igual a 0,5, porque en realidad está bien, el desplazamiento es de 0,5, se mueve 0,5 para arriba, constante para todos los i, ¿está bien? O sea, esta longitud inicial valía 1, acá valía 1, y lo que pasó es que el desplazamiento fue 0,5 para arriba, constante para todos los puntos, ¿está bien? Y eso siempre se va a cumplir, digamos, cuando nosotros usemos la expresión que tenemos por acá. ¿Y qué más tenemos? Bueno, acá, en el caso del borde inferior, ux para todos los x con y igual a 0 es 1,5, se desplaza 1,5 para la derecha, se traslada para allá. Y esta es la mecánica, digamos, lo estamos resolviendo paso a paso, se puede hacer de manera más metódica, pero la idea es que ustedes puedan interpretar qué es lo que está pasando con este cubito. Y por último, el ejercicio resuelto, nos queda el campo de desplazamientos que está por acá. O sea, si yo quiero conocer el desplazamiento ux, vengo acá y pongo para qué x y quiero conocerlo. Si quiero conocer el desplazamiento y, vengo acá y pongo el punto xy y veo acá cuánto se desplaza. Puedo conocer ux y ui, que bueno, acá lo llama u1 y u2. Para el campo de deformación, dijimos que lo vamos a ver como un arreglo de la matriz. Derivamos respecto a la coordenada 1, respecto a la coordenada 2. Es derivar estas dos expresiones acá, no tiene mayor dificultad. Y obviamente si queremos conocer cuánto vale la deformación, reemplazamos por xy. Y eso es lo que hacemos acá. Para el punto inicial que nos pedían 0,504, reemplazamos y obtenemos que el desplazamiento es 1,52, 0,52. Y la deformación 0,04, 0,05 y 0,045. Esto es, digamos, un ejemplo sencillo de cómo es el campo de desplazamientos y deformación para este cubito. ¿Está bien? Si hay alguna duda me dicen, si no, continúo. Esto no vamos a resolver durante lo que sigue del curso muchos problemas de este estilo, pero bueno, sepan que se pueden resolver de esta forma. Bien, ahora seguimos un poco más. Vimos deformación,
compatibilidad, un ejercicio, vemos el concepto de tensión. El concepto de tensión, un cuerpo puede estar sometido a fuerzas. Esa fuerza puede ser de masa, como el peso propio, inercia o flujo en medios porosos, o superficiales, actuantes en el contorno del cuerpo. ¿Está bien? Puede calcularse la acción total T en cualquier parte del cuerpo limitada por el plano N. A esto se lo define como el tensor de tensiones sigma, tal que T, esa tensión limitada por cualquier plano N, es igual al tensor de tensiones sigma por N. ¿Ok? Acá hacemos un pequeño repaso de qué quiere decir esto. Nosotros podemos tener acá esta figura que está solicitada externamente por esta carga. Hasta ahí no hay ningún problema, pero quizás nos interesa saber internamente qué está pasando en este punto de acá, que lo puedo representar a través de un cubito. O sea, yo vengo un cubito acá, que pertenecía a ese cuerpo, y me pregunto qué es lo que le está pasando. Lo que le está pasando es que está solicitado por tensiones, y esas tensiones que voy a ver van a depender de cómo yo corté ese cubito. ¿Está bien? Entonces, digamos, las tensiones son únicas, pero depende de cómo definir los planos que están cortando ese cubito. ¿Y qué es lo que puedo decir? Que conociendo el tensor de tensiones, que es esta expresión de acá, yo puedo definir cualquier plano, y de ese cualquier plano que pertenece a ese punto, puedo conocer cuánto vale la tensión T ahí. ¿Está bien? Esto es algo que todos deberíamos más o menos conocer, pero lo vamos repasando. Entonces tenemos el término de la expresión de la tensión. Bien, seguimos. Con la expresión de las tensiones, nosotros tenemos las ecuaciones de balance, la ecuación de equilibrio, que es la ecuación que tenemos por acá, donde entran en juego la variación de las tensiones que puede haber en ese pequeño cubito, en un diferencial de X, diferencial Y, diferencial de Z, el peso de ese cubito, la parte del peso, ahí tiene que haber un equilibrio que va a tener que ser igual a la densidad por la aceleración que tenga ese cubito. ¿Está bien? Nosotros en esta materia vamos a trabajar con análisis estáticos, cuasi estáticos, por lo tanto esto va a ser igual a 0, igual a 0, igual a 0, y estas expresiones se van a estar cumpliendo en todo momento para responder al equilibrio de nuestro problema. ¿Está bien? También vamos a tener conservación de masa, con las expresiones que están por acá, y el balance de cantidad de movimiento con las expresiones que están acá. ¿Está bien? Acá, de vuelta, no hace falta, digamos, ir en detalle, pero sí tengan presente que estas ecuaciones de balance las vamos a estar cumpliendo en la geomecánica computacional que vamos a aplicar. ¿Está bien? ¿Qué más me queda por acá? Sí es importante recordar que nosotros teníamos, voy a escribir acá una vez un tensor de tensiones, vamos a poner acá sigma XX, vamos a llamar, sigma III, vamos a poner 1, 2, 3 mejor, lo hacemos así, sigma igual a sigma 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, sigma 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 2 y sigma 3. ¿Está bien? Esto es un tensor de tensiones donde les recuerdo que en la diagonal están las tensiones normales y estoy marcando acá, están las tensiones tangenciales. Y en particular nosotros podemos trabajar con un estado plano de tensiones, que un estado plano de tensiones quiere decir que se simplifica de alguna forma ese tensor de tensiones y estos términos de acá desaparecen. Recuerden que el tensor de tensiones es una matriz simétrica, o sea, anulo estos dos y me queda esta matriz
simplificada, un estado plano de tensiones, y esta también vale 0. También podemos trabajar con un estado, vamos a ejemplificar qué es este estado plano de tensiones, quiere decir que tenemos un cubito, voy a representar de otra forma lo que vamos a mostrar, y puedo tener tensiones siempre que van a estar en este plano, en el plano, llamamos plano X, este plano Y, y todo lo que pase en el plano Z va a valer 0. ¿Está bien? Todas las tensiones van a transcurrir en el plano XY, que van a estar contenidas en el plano XY. Estado plano de tensiones, que por general lo podemos usar cuando estemos resolviendo una chapa. Una chapa, quiero decir, tenemos una estructura que puede tener esta pinta de acá, que tiene una gran altura, digamos, comparable con la longitud de esta que acabo de poner acá. H y L son comparables. Esto se puede resolver con un estado plano de tensiones. Y es uno de los casos que tenemos que tener presentes. Otro de ellos es el estado plano de deformaciones, donde en vez de hablar de tensiones, con la misma idea tenemos un tensor de deformaciones en las direcciones epsilon 1,3, epsilon 2,3 y epsilon 3 vale 0, o sea, es un estado plano de deformaciones. Y nos encontramos con estados planos de deformaciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de una presa, es una presa, la podemos dibujar así, y hablamos de un estado plano de deformaciones porque la deformación en el eje de la presa consideramos que es 0 porque la consideramos infinita. Entonces, en esa dirección no tenemos deformaciones. ¿Está bien? Por último, podemos hablar de un estado axil simétrico, que por ejemplo puede ser un pilote. Dibujamos un pilote. Y ese pilote tiene un eje de simetría. Vamos a dibujarlo de vuelta un poco más prolijo. Ese pilote tiene un eje de simetría. Y a ver si me deja cambiar de color, porque la verdad es una pena. No sé por qué no me deja cambiar de color. Bueno. A ver si hago escape. Perdón, pero ahí va. Mira, siempre se resuelve todo apagando y prendiendo. Tenemos esto así. Tenemos el eje de simetría. Bueno, duró poco. Bien. Y ahí va. Tenemos que esto lo llamamos la dirección θ. Y decimos que para toda la vuelta θ puede existir una deformación que se produzca, pero va a valer esto de acá, que es epsilon θ u sobre r. ¿Está bien? Y va a ser constante. Y las distorsiones en la dirección θ van a ser igual a 0. O sea, la manera de analizar un estado axil simétrico no es exactamente igual que analizar un estado plano de deformaciones, pero nos va a ser de ayuda conocer esta forma de hacerlo, porque en nuestra materia vamos a trabajar con Plaxis 2D, y el Plaxis 2D nos va a permitir resolver problemas de estado plano de tensiones, de deformaciones y estados axil simétrico, y en particular, salvo que ahora Felipe me corrija y se le ocurra algún caso, trabajamos con estado plano de deformaciones y estados axiles simétricos y no trabajamos con estado plano de tensiones. Hasta donde yo recuerdo, no trabajamos con ninguno en Plaxis. Pero creo que sí se puede, ¿no, Felipe? Se puede en Plaxis. Eso es lo que estaba en duda. No me suena que Plaxis tenga estado plano de tensiones. Ah, no, entonces, o sea, las dos opciones son estas dos. Plano de deformaciones y axis simétrico, no. Ok, entonces lo estamos presentando, pero no lo vamos a trabajar en nuestra materia. Bien. Por último,
Ya que estamos en el comentario de justamente estos 3 estados que mostró Ariel, más allá de Plaxis o no Plaxis, no es importante, cualquier modelo 2D solo está restringido a esto. No hay ningún programa que pueda hacer más que estos 3 casos, pues son los únicos casos en el mundo que se pueden hacer con modelos 2D. Siempre que haces cualquier modelo 2D, tenés que elegir uno de los 3, en cualquier programa, en cualquier lugar del mundo. Perfecto, muy bien. Por último, para ejemplificar y salir un poco de esta nube de cosas, que un poco teóricas, veamos un modelo que puede ser más interesante. O sea, acá vemos el modelo de una excavación, donde vemos distintos anclajes, vemos cargas sobre, digamos, parte del terreno. Acá vemos que se hizo la excavación, acá vemos un tabique. ¿Cómo modelamos esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos con algún problema es intentar entender y saber si lo podemos modelar con las herramientas que tenemos. La herramienta que vamos a tener durante este curso es una herramienta que se llama Plaxis 2D, que nos va a permitir resolver únicamente modelos 2D. No vamos a tener herramientas 3D. Pero vamos a intentar lo 3D llevarlo a 2D. Entonces, ¿cómo analizaríamos este modelo? ¿Está bien? En este modelo, nosotros tenemos que saber de antemano cuáles son las dimensiones en profundidad, o sea, para dentro de la pantalla o para afuera de esta excavación. ¿Eso qué quiere decir? Si yo veo esto en planta, si yo tengo la excavación tiene esta pinta, yo quiero saber cuánto, digamos, a ver si esto me funciona. Sí, ahí va. Si yo quiero saber esto que está acá, es esto de acá visto de arriba. Hacemos así. Esta es una longitud L. Yo quiero saber cuánto vale L respecto a esto de acá. Llamémosle A. ¿Está bien? Si esta, digamos, efectivamente, visto esto en planta, tiene esta pinta, nada, o sea, no parecería ser un modelo muy 2D. ¿Por qué? Porque muy próximo a donde yo hice un corte, que puede ser por acá, o sea, vamos a hacer así, yo puedo tener un corte por acá, y estoy bien, este es el corte, esto no me está ayudando, este es el corte, estoy viendo ahí, digamos, no puedo suponer que esto es infinito. ¿Por qué digo esto es infinito? Porque sabemos que voy a querer trabajar con estado plano de deformaciones, que es similar a lo que hablamos de recién de una presa. Si es infinitamente larga, digamos, no voy a tener deformaciones en el eje, en la dirección L. ¿Está bien? Entonces, si supongo ahora sí que la longitud L es muchísimo más grande que A, voy a hacer así y hacer macanas, mantener, borrar así, y ahí me apareció cualquier cosa, porque estoy usando la máquina para trabajar mientras estoy presentando con ustedes, y debería haber compartido pantalla. ¿Por qué voy a hacer esto? Sepan disculparme, no sé por qué no me deja borrar. Están pasando cosas raras en mi máquina. Bien, perdón. Entonces, lo que digo es que esta longitud, este ancho A, es mucho más chico que la longitud L, y en ese caso voy a poder considerar que mi modelo es infinitamente largo, y por lo tanto voy a poder considerar que la excavación es 2D. Si puedo decir que la excavación es 2D, el tabique de frente, que es esto que estaba por acá, y ahora esto se va hasta el infinito, el tabique también puedo decir que es es algo 2D, porque se repite a lo largo de toda la longitud L que estoy viendo por afuera o para adentro del monitor. Ahora, los anclajes, si yo quiero construir esto, ¿son también 2D o por qué acá digo que son 3D? ¿Qué tienen de particular los anclajes? ¿Alguien me puede ayudar? Así.
interactuamos. O sea, yo tengo el tabique que es 2D, voy hasta el fondo. ¿Cómo son los anclajes que son esto que está acá? ¿Se repite a lo largo siempre igual o cómo es? Son finitos, ¿no? Se quedan, son puntuales. Son puntuales. Claro. Ok. ¿Y están en todo este infinito aparecen una sola única vez? ¿O cómo es? Y capaz cada tantos metros aparece un anclaje, pero no puedes considerarlo como que son continuos, ¿no? Ok. Ahí trabaja por fajas, me dicen, o se debe considerar su aferencia. Aferencia supongo que es la separación. No conozco esa expresión, Héctor. Pero entiendo que... Supongo que quiso poner adherencia y la F está al lado de la D. Ah, no, sí, es la separación, mirá, ¿viste? Es la separación. Ok, claro, o sea, si nosotros vemos esto en planta, voy a volver a hacer el costado este que estábamos viendo. Vemos en planta que acá tenemos un anclaje, acá tenemos otro anclaje, acá tenemos otro anclaje, que están separados en una separación S. ¿Está bien? Entonces, la realidad es que no es algo continuo, pero sí es algo que, si consideramos que esa separación se repite en todo lo largo, podemos suponer, y va a ser un dato de entrada a nuestro modelo 2D, cada cuánto están separados estos anclajes en profundidad. ¿Está bien? La excavación es 2D también, porque vimos que la estamos suponiendo infinitamente larga. Y la carga, voy a borrar acá, que es un enchastre, la carga que está por acá, se puede ver a distintos factores, pero también vamos a considerar que es una carga 2D que va a estar aplicada a lo largo de toda nuestra excavación. Entonces también la podemos considerar como una carga del tipo 2D y nos va a permitir usar este modelo. ¿Está bien? Ahora, la tensión del terreno, que estamos viendo por acá con los colorcitos de la tensión del terreno, podemos decir que va a ser bastante realista, dado que podemos hacer esta simplificación a un modelo 2D, pero en la zona particular donde están los bulbos de anclaje, que es esto que está por acá, esa zona de los bulbos de anclaje también se va a repetir la separación, por ejemplo, 5 metros, pero en particular las tensiones que se producen ahí no van a estar bien representadas con un modelo 2D. O sea, esta herramienta que nos permitió hacer un estado plano de deformación con un modelo 2D utilizando mecánica computacional, nos va a dar una muy buena predicción de cómo es el campo de tensiones en nuestra excavación en el terreno, con este tabique, estos anclajes, para esta carga, esta profundidad de excavación, pero en particular, si queremos ver cómo son las tensiones ahí, no va a ser suficiente y quizás vamos a tener que pasar a una herramienta más compleja. ¿Está bien? Entonces, esto es un poco lo que queríamos mostrarle respecto a mecánica del continuo. Y ahora voy a ver si mejoro cómo comparto esto y les pido disculpas por eso. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Y vamos a pasar a ver 20 minutos más. Quizás voy a ir un poquitín más rápido y espero que sin problemas. Vamos a ver la introducción a las ecuaciones constitutivas. No sé, Felipe, ¿está de acuerdo? ¿Sigo 20 minutos más y después cansamos? ¿O cómo lo ves? Dale. En particular, no sé si va a ser todas las clases, pero la idea es hacer un bloque teórico. Dejo de presentar y ahora veo de volver a presentar y que me ande todo. Vamos a hacer un bloque teórico de aproximadamente 2 horas y vamos a descansar un tiempo necesario, que lo podemos fijar en 20 minutos, y después vamos a ir con la práctica, ¿está bien? En ese lapso de tiempo se pueden hacer algunas consultas, no necesariamente todos tienen que descansar, pero está bueno que lo hagamos. Entonces, a ver si esto me anda ahora. A ver si me voy a presentar. Una ventana. Presentación, compartir. Ahí están viendo también la presentación. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bien. Perfecto, a ver si ahora me andan los colorcitos.
Ahí, tac. Los colorcitos no le gustan. Bueno, no sé, hoy no quiso andar. Bien, entonces, vamos a ver ahora un poco la introducción a las ecuaciones constitutivas. Un poco lo que... Creo que... debe aparecer acá. Me faltaba una imagen, o la salteé, donde hacía un esquema que mostraba fuerzas, desplazadas. Debe ser en esta presentación. Ok, ya vimos hasta ahora deformaciones, compatibilidad, la expresión de tensión y cómo vincular todo eso va a ser a través de las ecuaciones constitutivas. ¿Está bien? Que van a relacionar las tensiones con las deformaciones. Acá está el dibujito que vieron recién con Alejo. Ahora lo vamos a ver nuevamente. Y veamos cómo nos empezamos a meter en este tema. A ver, nosotros tenemos una barra de acero a tracción. Vamos a hacer un ensayo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos la longitud y diámetro de la barra. Bueno, la ponemos en la máquina de ensayo. Se aplica una carga monotónica en la barra, una carga monotónica de tracción. Se mide el desplazamiento en el extremo de la barra y como resultado nosotros podemos decir, o sea, en principio podríamos decir que la tensión de rotura, la tensión máxima, va a ser la carga máxima dividido el área inicial que tenía la barra y el módulo de elasticidad es, lo podemos calcular como un delta de tensión sobre un delta de deformación. Ahora, ¿es real esto? O sea, ¿creen que se han medido las propiedades del acero correctamente o ya ven algo que no les cierra? O sea, acá hay varias cosas que hay simplificaciones, ¿no? Ahora las vamos a ir viendo. Pero si quieren decir algo, lo pueden decir. O sea, pero acá claramente algo que todos ya deben ver es que el área no se mantiene constante. Perfecto, ahí José, el acero es acero inicial y a medida que voy cargando se va deformando y el área ya no es constante. O sea que esto de acá ya hay una simplificación evidente. Entonces, veamos qué es lo que tenemos que analizar. Piensen en lo siguiente, repito la idea porque quiero que se lleven eso. O sea, lo que vamos a ver son las ecuaciones constitutivas. Vamos a querer relacionar las tensiones con las deformaciones. Entonces, acá lo que estamos viendo es un ensayo y intentando entender cómo de ese ensayo podemos encontrar la ecuación constitutiva que nos relacione lo que le estaba pasando a esa barra de acero y cómo la vamos a simplificar para poder trabajar. ¿Está bien? Entonces, comportamiento observado versus comportamiento idealizado. El comportamiento idealizado claramente es este de acá. O sea, voy a suponer que voy a ir aplicando una deformación, o sea, en realidad la máquina le aplica un desplazamiento a la máquina que va a estar traducido en una deformación en nuestra barra, y a medida que aumenta la deformación, aumenta la tensión. Esto es, repito, es la manera idealizada, y una vez que llega a determinada tensión, llega a la tensión última y se mantiene constante. Eso es lo que vamos a idealizar. Ahora, ¿qué es lo que medimos nosotros? Medimos P. Entonces, acá dice dónde la carga está tirando debido a ese desplazamiento. Entonces se escribe sigma, a ver, se mide P, se escribe sigma A y beta S. ¿Qué hipótesis se esconden detrás del cálculo que podríamos hacer para calcular las tensiones? Esa es la primera pregunta. Ahora vamos a ir respondiéndola. Luego, se mide delta L, cuánto se estiró esa barra. Y con eso vamos a ver cuánto es la deformación. ¿Qué hipótesis se esconden cuando hacemos este cálculo? Entonces vemos que estas mediciones sirven para nuestro problema. Lo que encontremos del estiramiento de esta barra, ¿va a servir para nuestro problema? ¿Eso qué va a depender? ¿De cuál es nuestro problema? O sea, si yo quiero trabajar con los resultados que obtenga de acá para calcular una barra de acero en una viga de hormigón armado, quizás me sirve. Y si quiero fabricar una cacerola con ese metal, el mismo metal que está compuesta esa barra, ¿puedo usar estas expresiones? Entonces, lo que veo acá es que la realidad es la línea negra que está por acá, ¿no? O sea, no es lo idealizado que habíamos puesto.
Entonces, hipótesis previas al ensayo yo voy a hacer determinadas hipótesis, donde voy a decir que el epsilon va a ser igual al delta L sobre la longitud inicial y que la tensión la voy a definir como P sobre el área inicial. Que esos sí son datos que yo puedo conocer, digamos, antes de poner la máquina. L0 y A0. Y estos son muy convenientes porque permiten usar el principio de superposición. Pero sabemos que estamos usando algún tipo de simplificación o estamos idealizando nuestro problema, como mencionamos antes. Entonces, solo se miden P y delta L porque una teoría previa, que son estas que están por acá, indica que otras variables no participan en los fenómenos que se quieren ver. Solo vemos lo que miramos. O sea, solo estamos prestando atención a lo que queremos usar para nuestras hipótesis. Pero en realidad pasan un montón de otras cosas, como dijimos que el área no se mantiene constante. Entonces la tensión va a ir cambiando, porque no solo cambia P, sino que cambia el área. Fíjense acá que vamos actualizando. Esto es sigma y esto es epsilon. La linealidad oculta en la ingeniería, el principio de superposición. Entonces, ¿qué decimos? Que el efecto de la suma de las causas es igual a la suma de los efectos de las causas por separado. Esto es cuando tenemos el principio de superposición que viene debido a que tuvimos en cuenta determinadas linealizaciones. Por ejemplo, fuerzas a tensiones, suponemos que en el estado indeformado, con un A0 constante, deformación a desplazamiento, cinemática de las pequeñas deformaciones, estamos hablando de pequeñas deformaciones, y tensión a deformación, estamos trabajando con elasticidad lineal. ¿Está bien? Donde decimos que la relación entre tensiones y deformaciones es lineal durante todo el primer tramo y no necesariamente es lineal, ¿no? Si solo si se cumplen estas tres expresiones, podemos usar la hipótesis, o digamos el principio de superposición, donde los efectos de dos cargas que pueden estar aplicadas sobre nuestro sistema, los podemos separar de esta forma que está acá. ¿Está bien? Nada, para tener en cuenta de todas las cosas que veníamos trabajando en las carreras de grado y bueno, ahora están, las remarcamos, pues las vamos a empezar a complicar un montón. Como consecuencia de nuestras hipótesis, se ha linealizado el problema y no se ha tenido en cuenta el efecto de localización de deformaciones. Por ejemplo, acá vemos cómo terminó ese ensayo y vemos que hay deformaciones locales, o sea, la localización de las deformaciones, y nos preguntamos, ¿hemos medido las propiedades del acero o las de esa barra de acero? Bueno, seguimos. Respondemos ahora a las preguntas que teníamos por ahí, que era, ¿qué hipótesis se esconden detrás de esta cuenta? Todas las que permiten usar el principio de superposición, que es las que vimos A0, L0 y linealidad. Y estas mediciones nos preguntamos si servían para nuestro problema. Y acá podemos decir, sí, bueno, para la barra de acero no sirve, porque lo que queremos es conocer la carga última, no la tensión del acero. La realidad es que nosotros en una barra de acero, en un hormigón armado, queremos conocer cuál es la carga última. Pero si queremos fabricar una cacerola, imagínense que arrancamos de una chapa y para llegar a la forma de una cacerola tenemos que deformarla mucho más de un 5%. Y si la llevamos a mucho más del 5%, es evidente que todas las hipótesis de deformaciones infinitesimales no se pueden aplicar. Entonces, a través de la barra de acero, encontrar algunos parámetros de molasticidad, beta S y alguna cosita más, no nos va a servir si el objetivo final es utilizar esos parámetros para fabricar una cacerola. ¿Está bien? Hasta ahí me dicen cualquier duda. Seguimos. Esto es lo que quería encontrar. Pensé que estaba en la presentación anterior, estaba acá. Esto es muy importante, que lo tengamos todos en la cabeza. Donde, fíjense, voy a leer una por una. El equilibrio de relación a fuerza con tensión. Vale para cualquier material. Yo tengo la fuerza y la tensión. Con fuerza y tensión yo tengo que tener siempre un equilibrio. Y no importa qué material esté trabajando, siempre
con la fuerza tengo una tensión y tengo un equilibrio. ¿Está bien? Eso es único. Este globito de acá es este globito de acá. Se cumple para el equilibrio. La cinemática relaciona deformación con desplazamiento. Deformación con desplazamiento. Si tengo la deformación, tengo el desplazamiento, siempre que cumplamos la compatibilidad que hablamos en la presentación anterior. Perfecto. Tengo el segundo circulito. Y vemos, a través de toda esta presentación de manera global, cómo relacionar las tensiones y las deformaciones a través de las ecuaciones constitutivas. Entonces tenemos nuestro tercer circulito que encadena equilibrio y compatibilidad con las ecuaciones constitutivas. Bien, y acá sí depende del material. La ecuación constitutiva va a depender del material y el modelo que tengamos. Por ejemplo, un sólido elástico, fluido newtoniano, gas perfecto, o sea, para cualquier cosa. Las ecuaciones constitutivas cierran la cadena de cálculo. Bien, esto ya ahora lo vieron hace un ratito con Alejo. No me voy a detener para avanzar con la presentación y poder terminarla. Pero acá tenemos un espectro de distintas ecuaciones constitutivas para distintos materiales. ¿Está bien? Los mismos que mencionó Alejo. En particular, quizás el viscoelástico, que para decir uno, es un material que tiene un comportamiento que no solo depende de la tensión, de formación, sino que también depende del tiempo. Si son viscoplásticos o viscoelásticos, como este está por acá, se va a seguir deformando a medida que pasa el tiempo para una tensión constante. ¿Está bien? Una dificultad adicional. Entonces, ecuaciones constitutivas, ¿cómo es la formulación matemática? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos datos de entrada. Los datos de entrada van a ser el valor actual de la tensión y de las variables de estado. Ahí ya estoy diciendo un montón de cosas. Y el incremento de deformación. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en un instante del tiempo y quiero conocer qué pasa a medida que voy incrementando la carga, por ejemplo. Voy incrementando una carga en un problema. Entonces, en una situación actual tengo unas tensiones y tengo determinadas variables de estado. Por ejemplo, una variable de estado, si estamos hablando de... va a depender de cuál es mi modelo constitutivo, de un montón de cosas, pero supongamos que es la relación de vacíos que tengo en ese momento en un terreno. Relación de vacíos. Y tengo una situación actual de tensiones. Y eso se produce un incremento de deformación. Con ese incremento de deformación, o sea, estoy hablando de cómo está resolviendo un programa, ¿no? O sea, no es que ustedes van a tener que hacer paso a paso esto, sino la manera general de verlo. O sea, tengo el estado de tensión con variable de estado, se le genera un incremento de deformación y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar una tensión actualizada debido a ese incremento de deformación y se van a actualizar nuestras variables de estado. O sea, esa va a ser nuestra salida. O sea, voy a generar un delta de deformación y ese delta de deformación va a repercutir en un delta de tensión o una tensión actualizada y una actualización de las variables de estado que estemos analizando. ¿Está bien? Esa es la idea de la ecuación constitutiva para cualquiera, ¿no? Entonces, tenemos parámetros materiales y variables de estado. Los parámetros materiales son constantes de entrada que no cambian durante los cálculos y variables de estados son variables independientes que describen el estado del material a través de funciones y cambian durante los cálculos. ¿Está bien? Por ejemplo, lo que dije recién, la relación de vacíos puede ir cambiando a lo largo de los distintos estados, pero en cambio, no sé, el módulo de Poisson de mi material para determinado modelo constitutivo, esto puede ser muy amplio, es un parámetro del material y no va a cambiar. ¿Está bien? Es importante tener claro cuáles son parámetros material y cuáles van a ser variables de estado. Acá hay un ejemplo donde la separación entre parámetros materiales y funciones de variable de estado depende del modelo. En el elástico lineal, fíjense que acá relacionamos las deformaciones volumétricas con la rigidez
y la presión a través de un parámetro material que es único. Parámetro material que me permite pasar de presión, de obtener las presiones con la deformación volumétrica. En cambio, elasticidad no lineal, esto de acá, este módulo de rigidez, puede ser en función de cuánto vale la presión. Entonces, esto dejó de ser un parámetro material y pasó a ser una variable de estado. Y a su vez, esa variable de estado, K, sí puede ser función de algunos parámetros materiales, como un K de referencia del material, una rigidez volumétrica inicial y una presión de referencia y un coeficiente N. Separamos parámetro material y funciones de variable de estado. Ya nos vamos acercando al final. Introducción de filosofía a la selección de parámetros materiales. Problema de ingeniería, se soluciona una teoría. O sea, vamos a resolver una teoría. Esta teoría se aplica a través de un modelo. Vamos a definir un modelo. El modelo se calibra para parámetros de entrada. Y por eso los parámetros dependen del problema, de la teoría y modelo y del material. Con todo esto, ¿qué quise decir? Que fui un poco rápido. Es que no existen parámetros del terreno, sino que existen parámetros del terreno para determinado modelo. O sea, ustedes no pueden ir a partir de ahora, ir y preguntar cuánto es el parámetro de determinado terreno sin saber para qué van a usar ese parámetro, en qué teoría lo van a usar, en qué modelo van a usar. O sea, puede cambiar mucho. ¿Está bien? Tenga muy presente que no hay parámetro de terreno, sino que el parámetro va a ser en función de qué modelo vamos a estar implementando debido a la complejidad que van a tener nuestros problemas. ¿Qué más tenemos? Los modelos constitutivos reproducen algunas, no todas las características de los materiales, o sea, no vamos a conseguir algo perfecto. El modelista debe conocer las características que su modelo no reproduce y sus consecuencias. O sea, como recién dijimos, teníamos el modelo 2D, tengamos cuidado si es 2D, saber que, por ejemplo, en el bulbo no podemos conocer el estado tensional o estamos cometiendo un error si vamos a buscar esos valores. Y bueno, saber qué es lo que podemos sacar y qué es lo que no. ¿Está bien? Vamos a ir terminando. ¿Qué más? Respecto a la calibración de parámetros, los ensayos pueden usar definiciones de sigma epsilon diferente a la de los modelos. ¿Está bien? Acá tengamos cuidado que cuando nosotros estemos haciendo un ensayo, no necesariamente cuando nosotros usemos un modelo estemos pudiendo representar la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro modelo, en nuestra ecuación constitutiva, puede ser que el área sea constante. O sea, el área va a ser un parámetro, el área inicial sea un parámetro de entrada y no cambie, pero en la realidad, en el ensayo, el área ese va a estar cambiando. Entonces, depende cómo yo esté calculando las cosas, cómo tener presente que no necesariamente vamos a estar viendo lo mismo en el modelo y cuáles son sus parámetros y en los ensayos. ¿Está bien? Bien, esto es lo que quiere representar esta diapositiva. ¿Y qué más? La cantidad de parámetros materiales en geomecánica computacional fue creciendo sustancialmente. O sea, inicialmente se trabajaba con elasticidad lineal. En 1970 empezaron a aparecer más modelos como Moore-Coulomb, Drucker-Prader, donde la cantidad de parámetros pasaron de 2 a ser 5. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez tenemos más parámetros y más modelos para utilizar, y tenemos que tener determinado límite. ¿Por qué? O sea, ¿por qué creen que digamos, no me conviene usar este modelo de acá, que tiene 40 parámetros de entrada? ¿Alguien me puede decir? Esto, digamos, es una pregunta que parece trivial, pero es importante que todos la entiendan y la vean. ¿Por qué no me metería a hacer esto?
si este es el mejor modelo. Ahí Luis indica el tiempo de procesamiento. Ok, puede ser una complicación esa, pero hay algo más. A ver si se le ocurre a alguien más. Mucha info necesaria, muy bien, José. O sea, claro, o sea, yo si voy a usar un modelo constitutivo, esa me gusta más completa, calibración muy compleja. Muchas veces no puedo tener. Perfecto, todo lo que dicen viene de la misma mano, o sea, muchas variables e incertidumbres, no puedo obtener todos los parámetros, calibración muy compleja, y es así, o sea, yo no me voy a meter en un modelo que pueda representar un montón de cosas, pero la realidad es que yo para poder representarla necesito calibrar un montón de parámetros. Y esa calibración de parámetros no va a ser sencilla. Entonces, tiene que haber un límite. Y bueno, por eso que acá dice que si vamos a usar 40 parámetros de entrada, bueno, eso lo vamos a poner en un seminario y no para resolver un problema en la industria. Por último, recordemos que la geotecnia clásica usaba modelos elástico lineal y rígido plástico, como explicó Alejo. El rígido plástico lo usamos para empuje de suelos, capacidad de carga y estabilidad de taludes, donde no nos importa la deformación. Y si queremos conocer la deformación y estamos en un rango de pequeñas deformaciones, podemos usar el modelo elástico lineal para calcular asentamientos y tensiones en túneles. ¿Está bien? Y creo que con eso terminamos. Primeras 2 horas complejas, o complejas no, digamos, completas. Por decir, esto no puede ser complejo bajo ningún punto de vista. Después esto va a ser bastante más movido. Y bueno, no sé si hay alguna consulta. Ahí, Daniel, no sé si me la querés leer, Felipe. Daniel consulta para el caso de la excavación. Al no conocer el estado de tensión de la zona del bulbo, ¿eso implica que la tensión del cable del anclaje se va sub o subestimar? O sea, ¿estamos del lado de arriba o del lado de abajo? A ver, vos la tensión del cable sí la vas a poder conocer. Lo que no vas a poder, digamos, entrar en detalles a ver cómo es el estado tensional del terreno, que no es algo que necesariamente te interese para los cálculos que vas a tener que hacer. La fuerza del tiraje y todo eso va a responder al global de tu problema, y eso lo vas a poder hacer. No sé si con eso te respondí. Confirmame, o sea, una cosa es el estado tensional de la zona del bulbo y otra cosa es conocer la tensión del cable, que es algo lineal y puntual que sí lo vas a poder obtener en el problema. Ok, bueno. Igual ya no te preocupes que en breve vamos a empezar a calcularlos y ahí nos vamos a meter en la práctica y vamos a pelearnos con la separación entre los anclajes y varias cositas. Bien, con esto, como dije, terminé la parte teórica. Voy a dejar de presentar. Hago un comentario, ya que estamos de lo último que estaba mostrando Ariel, del modelo de muchos parámetros. Cuando tenés muchos parámetros, no solo es difícil de calibrar, sino que también es muy peligroso. Porque cuando tenés 40 parámetros, puedes hacer lo que quieras. Puedes toquetear numeritos hasta que te dé la curva que querés que te dé, lo cual es extremadamente peligroso en modelos numéricos. Muchas veces entramos con un preconcepto de cómo tienen que dar las cosas, y al tener tantos botoncitos, podemos forzar que den lo que querramos. Y es un peligro. El modelo numérico no debería dar lo que nosotros queremos que dé, debería dar el resultado más realista posible. Entonces, tener demasiadas opciones para calibrar un modelo constitutivo nos lleva a veces a calibraciones según nuestros ojos, que tal vez no es la calibración real.